Vale, vamos a empezar con el ejercicio 5 de la primera relación de problemas, eh, que según dicta aquí es en el ganado vacuno la falta de cuernos es dominante sobre la presencia de cuernos. Vale. Este tipo de problema, bueno, cualquier tipo de problema, lo que vamos a hacer en un primer lugar y sobre todo con los problemas de genética es ir leyendo muy poco a poco y tomando nota de todos los datos que aparecen, ¿vale? De tal manera que dice que en el ganado vacuno la falta de cuernos es dominante sobre la presencia de cuernos. Es decir, que la falta de cuernos, voy a ponerlo así, ausencia de cuernos, es dominante, vamos a poner la letra A, sobre la presencia de cuernos. Vamos a poner la letra A minúscula. Recordad que estas letras lo que representan son los alelos que van a codificar para este carácter. Entonces, este alelo codifica este carácter, este alelo codifica este carácter. Recordamos que los alelos son, bueno, vamos a hacerlo así un poco rápido, pero cualquier individuo tiene dos cromosomas, uno que viene del padre y otro que viene de la madre, y un alelo sería pues un gen que se encuentra en uno de los cromosomas, sea del padre o de la madre. Entonces, este podría ser A mayúscula, por ejemplo, y este podría ser otro diferente. Sin embargo, aunque sea, o sea, codifican para el mismo carácter, pero pueden ser alelos diferentes. Puede ser el mismo, podría ser una A mayúscula o puede ser una A minúscula. Da igual. En cualquier caso, cada cromosoma tiene su alelo. Y si somos dos individuos, tenemos dos alelos. Este alelo codifica para ausencia de cuernos, este alelo codificaría para la presencia de cuernos. En esta situación, cuando un individuo tiene estos dos alelos en su célula, pues va a predominar el dominante. Entre los dos siempre va a aparecer o se va a expresar el dominante. En este caso, A domina sobre A minúscula. Es decir, el alelo dominante domina sobre el alelo recesivo. Recordamos que a este se le llama dominante y a este recesivo. Lo ponemos con letra mayúscula. Vale, pues dice que un toro sin cuernos, entonces tenemos un toro que no tiene cuernos. Si no tiene cuernos, nos encontramos en esta situación, ¿vale? Vamos a apuntar en este tipo de problemas siempre, siempre, siempre primero las letras y luego ya vamos a ir viendo cuál es su genética. Recordad que hay dos conceptos diferentes, el de fenotipo y el de genotipo. El concepto de fenotipo hace referencia a lo que nosotros podemos observar. Y el concepto de genotipo son los dos genes que va a tener el individuo en cuestión. Entonces, en este caso tenemos un toro sin cuernos. Vale, este toro sin cuernos lo van a cruzar con tres vacas. Entonces vamos a cruzarlo, y representamos con una X, lo vamos a cruzar con tres vacas. La vaca A dice que es cuernos, tenía cuernos. Y con esta vaca tuvo un ternero sin cuernos, ¿vale? Esta es la descendencia, estos son los padres, y de estos padres la descendencia es un ternero sin cuernos. El segundo caso, la vaca B es con cuernos también, pero en esta ocasión la descendencia es un ternero con cuernos. Y por último tenemos una vaca C. ¿Qué le pasa a la vaca C? Que no tenía cuernos, ¿vale? Ausencia de cuernos. Vale, y la pregunta es cuáles son los genotipos de los progenitores, ¿vale? Genotipos de progenitores. Progenitores serían los padres. Es decir, cuál es el genotipo de este, de este, de este y de este, ¿vale? No ha apuntado la descendencia de la vaca C. La vaca C, que no tenía cuernos, tuvo un ternero con cuernos, ¿vale? Ya estamos ahí. ¿Cuáles son los genotipos de los cuatro progenitores? ¿Y qué otra descendencia y en qué proporciones cabría esperar de estos cruzamientos? Vale, entonces, no solo te pregunta, digamos que sería como el apartado A, ¿no? Una pregunta, los genotipos de los padres. El apartado B sería preguntar sobre qué otras posibilidades, ¿vale? Otras posibilidades de descendencia podrían tener estos progenitores, estos padres. De tal manera que, a ver si lo podemos identificar todo bien, voy a coger colores diferentes para que se vea mejor. A ver.
Vale, voy a coger el rojo para identificar al padre. El padre va a ir de color rojo, ¿vale? A ver, ¿cómo empezamos con este tipo de problemas? Con este tipo de problemas lo que vamos a hacer, o lo fundamental o más idóneo, sería en un primer momento ver el genotipo seguro. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo entendemos que es el genotipo seguro? Bien, pues nosotros hemos dicho que tenemos dos alelos, este alelo y este alelo, ¿vale? Entonces, un individuo que va a tener dos alelos puede tener varias posibilidades. Puede tener la posibilidad de que sea A mayúscula, puede que sea A mayúscula, A minúscula y puede que sea A minúscula, A minúscula, ¿vale? En estos dos casos, A mayúscula, A minúscula, vamos a tener un fenotipo igual, que va a ser el fenotipo dominante. Porque si tengo que elegir entre dos opciones, siempre voy a elegir la A mayúscula. Aquí no hay duda. Y aquí tenemos entre estos dos, elijo este. En este caso, donde solo hay fenotipo recesivo, el genotipo recesivo o alelo recesivo, el fenotipo va a ser claramente recesivo. Dominante en el caso de este problema sería sin cuernos. Y recesivo en este problema sería con cuernos. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un individuo que no tiene cuernos, puede tener o este genotipo o este genotipo. Así, a primeras, no lo sé. Sin embargo, si tengo un individuo con un fenotipo recesivo, sé que va a tener este genotipo y que no hay otra posibilidad. ¿Vale? Por eso es importante que nosotros vayamos a escribir en nuestro problema. Primero vamos a intentar reconocer esos individuos que tienen el fenotipo recesivo. ¿Cuáles tienen el fenotipo recesivo? En nuestro problema tenemos el fenotipo recesivo aquellos que tienen cuernos. Por lo tanto, este tiene fenotipo recesivo, este tiene fenotipo recesivo, este tiene fenotipo recesivo y este tendría también fenotipo recesivo. ¿Vale? Todos estos individuos tienen fenotipo recesivo. Vale, entonces, ¿qué significa eso? Bueno, porque eso significa que los individuos que tienen el fenotipo recesivo tienen que tener su genotipo con dos letras A minúscula. Este tiene A minúscula, obligatoriamente, porque si no, no puede tener cuernos. En el momento en el que haya una A mayúscula, ya sería sin cuernos. Por lo tanto, tiene que ser así. Este individuo, vamos a poner otro color, pues también tendría que ser así. Voy a dejar, bueno, voy a escribirlo con gris y ya está. Yo quería poner colores diferentes para ser identificados, pero bueno, en fin. Este también sería A minúscula y este también sería A minúscula. Vale. Esta es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta en este tipo de ejercicio. Es decir, lo primero, reconocer los fenotipos recesivos. ¿Cuál es el siguiente paso que debo hacer en este tipo de problemas? Bueno, el segundo paso es tener muy claro que los descendientes provienen de sus progenitores. Es decir, que los hijos son el resultado de la reproducción sexual de los padres, de los progenitores. De tal manera que yo tengo dos alelos, perdón, vamos a irnos a uno descendiente. Este descendiente, ¿vale? Que tiene A minúscula. Que este es el que no va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque tengo el descendiente en el que tiene dos A minúsculas, dos alelos A minúsculas, porque es recesivo, y yo sé además que uno de estos A minúsculas proviene de la madre y el otro tiene que provenir a la fuerza del padre, porque es el resultado de la fusión de dos alelos, de dos uniones. Uno vendrá de aquí de la madre y otro vendrá del padre. Sabiendo esto, ya podemos resolver casi todo el problema. ¿Por qué? Porque si... A ver, con tantos colores... Si yo sé que este verde viene de aquí, yo sé que este rojo, este A rojo, tiene que venir del padre. Y si tiene que venir del padre, yo ya sé que el padre en su genotipo va a tener obligatoriamente una A minúscula. Si no existiese esa A minúscula, este individuo no podría existir, porque vemos que el padre ha cedido una A minúscula. De tal manera que ya sé cómo va a ser el padre.
¿Por qué lo sé? Bueno, porque tiene una A minúscula. Lo he concluido a partir de esta descendencia. Esta descendencia con cuernos me indica que tiene que tener un alelo recesivo, porque si no, no sería posible. Si solo fuese A mayúscula, este caso, pues no se podría dar esta descendencia. Sin embargo, tiene que ser este caso el padre. Pero como tiene ausencia de cuernos, obligatoriamente tiene que tener el alelo dominante. Ya he podido determinar cuál es el genotipo del padre de dos madres y me quedaría por resolver este genotipo. Tiene ausencia de cuernos. Como tiene ausencia de cuernos, nos está diciendo que obligatoriamente va a tener esta característica, A mayúscula, porque tiene ausencia de cuernos. Pero es que volviendo a comprobar que este alelo tiene que ser del padre y este tiene que ser de la madre, vemos que esta A minúscula ha tenido que ser proporcionada por la madre. De tal manera que ya tenemos todos los genotipos posibles de los progenitores. Sería resuelto lo que es el primer apartado. Cuando estamos viendo estos genotipos, nosotros también tenemos una terminología que hay que tener muy clara. Decimos que estos individuos que tienen los dos alelos iguales, por ejemplo, A minúscula o A mayúscula, a estos dos se les conoce con el nombre de homo, que significa igual, homocigótico. ¿Vale? En este caso, tenemos dos posibilidades, que sea homocigótico con los dos alelos recesivos, de tal manera que podrá ser homocigótico recesivo, o puede ser también con los dos alelos dominantes, de tal manera que será homocigótico dominante. ¿De acuerdo? Por otro lado, podemos encontrar un individuo que tenga el alelo dominante y el alelo recesivo. En este caso, se le conoce con el nombre de hetero, que significa diferente, pues entonces, heterocigótico. Y no hay un apellido a esto, porque solo hay esa posibilidad, ¿vale? Heterocigótico. También otro nombre que se le conoce al homocigótico es con raza pura. Entonces, una raza pura hace referencia a homocigótico. Y un híbrido hace referencia a heterocigótico, ¿vale? Lo digo porque habrá problemas en el que aparezcan este tipo de terminología y es fundamental conocer estos términos para poder resolver bien los problemas. Visto esto, el siguiente apartado sería conocer, el apartado B sería conocer las otras posibilidades que encontramos. Bueno, ¿cuáles son las otras posibilidades? De este cruce con este cruce nos ha salido este individuo, ¿vale? Este individuo en ausencia de cuernos, lógicamente tiene que tener una A mayúscula porque es ausencia de cuernos, y luego la madre solo ha podido aportar A minúscula porque solo tiene estas dos opciones, o este o este, así que habrá aportado A minúscula, ¿vale? Y ya tenemos todos los genotipos. Vale, este es el resultado que ha salido de este cruce, pero ¿podría salir otro resultado? Bueno, pues para saber qué otros resultados podrían salir, lo podemos hacer pues, cruzando, sin más, o con lo que conocemos como tabla de Punnett. Entonces yo en la tabla de Punnett lo que represento es una tabla donde voy a, por un lado, poner los alelos del padre y por otro voy a poner los alelos de la madre. De tal manera que los alelos del padre son A mayúscula, A minúscula. Y los alelos de la madre son A minúscula, A minúscula, A minúscula, A minúscula. Y los cruzo. Entonces, este sería las posibilidades al mezclar los gametos, porque estos son gametos, sería A mayúscula, minúscula, A mayúscula, minúscula, A minúscula, minúscula, A minúscula, minúscula. ¿Vale? Entonces, de aquí, estos van a ser con fenotipo dominante, un 50% de posibilidad, digamos, y otro 50% de posibilidad de que sean de fenotipo recesivo. Este es el caso del cruce con la vaca A. ¿Qué ocurría con el cruce con la vaca B? Pues lo mismo, porque la vaca A y la vaca B tienen el mismo genotipo, A minúscula, minúscula, A minúscula, minúscula. Por lo tanto, este sería el resultado para la vaca A y para la vaca B.
Y por último tendríamos la vaca C, que también es heterocigótica, como el padre, heterocigótica y heterocigótica. Entonces, si yo hago la tabla de Punnett, al final lo que me va a salir es el resultado de la segunda ley de Mendel, ¿vale? Es decir, ese 75% fenotipo dominante y un 25% de fenotipo recesivo, porque si yo pongo aquí el padre, por ejemplo, sería A mayúscula, minúscula, y aquí la madre, A mayúscula, A minúscula, esta madre hace referencia a este, A mayúscula, A minúscula. Y hago el cruce, pues me sale A mayúscula, mayúscula, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, A minúscula, A minúscula. De tal manera que 3 de cada 4, que es lo mismo que 0,75, es decir, el 75% van a ser de fenotipo dominante, mientras que solo uno de cada 4, que es un 0,25 de probabilidad, tendría un 25% de posibilidad de ser de fenotipo recesivo. Y con esto ya habríamos contestado a las dos preguntas que nos plantea el problema. Repasamos, recapitulamos. Siempre vamos a tener que poner los datos en primer lugar. Posteriormente vamos a poner los cruces que nos presente el problema, pero con terminología, o sea, con las palabras que aparecen en el ejercicio, ¿vale? Con los fenotipos, sin poner nada de A, B ni nada de eso. Es decir, solo cuernos, sin cuernos o lo que nos indique, ¿vale? Con sus posibles descendencias. Después nos vamos a ir directamente para determinar los fenotipos recesivos, que esto nos va a decir que son o que van a tener un genotipo con dos alelos recesivos. Y a partir de aquí, pues hacemos este encaje de bolillos. Es decir, si la descendencia tiene dos A minúscula, pues tanto la madre como el padre tienen que tener las A minúsculas. Entonces vamos a ir resolviendo por pura lógica, sin ningún procedimiento matemático, simplemente pura lógica. Vamos a ir resolviendo todos los genotipos de las familias, de lo que se nos plantee. Si nos preguntan, además, cuáles son las posibilidades, pues para hacer las posibilidades lo que tenemos que hacer generalmente es esto, un cuadro de Punnett, ¿vale? Hay otra forma de hacerlo que son pues cruzando A mayúscula con A minúscula, pues, lo podemos hacer, pero eso es un poco más caótico. Entonces es preferible hacer el cuadro de Punnett y así viendo cuántos de cada, o sea, de la posibilidad total, pues podemos determinar cuál va a ser la probabilidad o la posibilidad de que salga una descendencia o salga otra.